¿Qué harías si en el momento más vulnerable de tu vida profesional, un simple accidente te llevara al encuentro con el amor de tu vida? Esta es la extraordinaria historia de Carmen García, una joven arquitecta madrileña que estaba a punto de perderlo todo, hasta que el destino decidió cambiar su rumbo de la manera más inesperada. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. ¿Alguna vez te has sentido al borde del precipicio financiero, viendo cómo tus sueños profesionales se desvanecen lentamente? Carmen conocía muy bien esa sensación. A sus 28 años, esta talentosa arquitecta observaba desde su pequeña oficina en el vibrante barrio de Malasaña las facturas que se acumulaban como una montaña amenazante sobre su mesa de madera clara. El alquiler estaba atrasado, los proyectos escaseaban y el dinero del último trabajo se había esfumado más rápido de lo que había llegado. Era una de esas mañanas grises de marzo en Madrid, donde la lluvia fina pintaba patrones hipnotizantes en los cristales de su ventana, cuando Carmen se enfrentaba a la cruda realidad de su situación. El aroma del café italiano, ese pequeño lujo que se permitía cada mañana, era su único consuelo, mientras contemplaba un futuro incierto. Sus padres, profesores de vocación, le habían inculcado la importancia de perseguir los sueños. Pero en ese momento, la pasión por la arquitectura parecía no ser suficiente para mantener a flote su empresa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Carmen no sabía era que en cuestión de minutos su teléfono móvil se convertiría en el instrumento del cambio más radical de su vida. La constructora Morales, ese nombre que había estado esperando escuchar durante 3 largas semanas, estaba a punto de llamarla. 3 semanas de silencio después de haber enviado su propuesta más ambiciosa, la reforma de un ático de lujo en el prestigioso Paseo de la Castellana. ¿Has experimentado alguna vez esa mezcla explosiva de esperanza y desesperación que se siente cuando sabes que una sola oportunidad puede cambiarlo todo? Carmen había puesto todo su conocimiento, creatividad y últimas esperanzas en esa propuesta. Era más que un proyecto. Era su salvavidas profesional, la diferencia entre continuar persiguiendo su sueño arquitectónico o verse obligada a cerrar su oficina y buscar un empleo convencional. Pero el destino, como suele hacer, tenía preparado algo mucho más grande que un simple contrato de trabajo. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no trata solo de arquitectura o éxito profesional. Se trata de cómo un momento de vulnerabilidad puede abrir las puertas a una transformación completa de vida, de cómo los accidentes más embarazosos pueden convertirse en los encuentros más significativos y de cómo el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid, mientras Carmen, sin saberlo, estaba a punto de recibir la llamada que no solo salvaría su carrera, sino que cambiaría para siempre la trayectoria de su corazón. El teléfono vibró sobre la mesa con una insistencia que parecía entender la urgencia del momento. Carmen casi no se atrevía a mirar la pantalla, pero cuando vio el nombre Constructora Morales parpadeando, sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Con manos temblorosas, respondió a lo que se convertiría en la transformación más radical de su vida. Si historias como esta te emocionan, si buscas contenido que vaya más allá de lo superficial y toque las fibras más profundas del corazón humano, suscríbete al canal. Buenos días, Carmen. Habla Carla, de la asesoría de Constructora Morales. Resonó una voz profesional al otro lado de la línea. El señor Alejandro Morales quisiera reunirse contigo hoy mismo para discutir tu propuesta del ático. ¿Estarías disponible a las 2 de la tarde? Esas palabras impactaron en Carmen como un rayo de esperanza en medio de la tormenta financiera que estaba viviendo.
No era solo una reunión, era la oportunidad que había estado esperando, el momento decisivo que separa a quienes se rinden de quienes encuentran la manera de renacer desde las cenizas de sus dificultades. Pero había un detalle que haría que esta historia tomara un rumbo completamente inesperado. Tenía menos de 3 horas para prepararse para el encuentro más importante de su carrera profesional. La verdad oculta sobre los momentos que cambian nuestras vidas es que raramente llegan cuando estamos preparados para recibirlos. Carmen colgó el teléfono y sintió una mezcla explosiva de euforia y pánico. Era la 11:30 de la mañana y su futuro dependía de cómo manejara las siguientes 2 horas y media. Su mente, entrenada para resolver problemas arquitectónicos complejos, ahora debía enfocarse en una logística mucho más personal, pero igualmente crucial. Corrió hacia el pequeño baño de su oficina y se enfrentó al espejo con una honestidad brutal. Sus ojos verdes reflejaban el cansancio de las últimas semanas de insomnio causado por las preocupaciones económicas. Su cabello castaño ondulado necesitaba atención urgente, y su vestimenta casual del día claramente no estaba a la altura de una reunión con uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario madrileño. En ese momento de revelación personal, Carmen tomó una decisión que revelaría su verdadero carácter. No permitiría que las circunstancias dictaran su destino. Cerró la oficina y corrió hacia su apartamento en Malasaña, donde cada segundo contaba. El viaje en metro nunca le había parecido tan eterno, pero su mente ya estaba trabajando, visualizando cada detalle de la presentación que tendría que dar. Una vez en casa, Carmen desplegó una mentalidad estratégica que no sabía que poseyó. Eligió un blazer azul marino que combinaba perfectamente con unos pantalones negros de vestir, su uniforme de batalla para las reuniones importantes. Peinó cuidadosamente su cabello en un recogido elegante y se maquilló con precisión, transformándose de la arquitecta preocupada de la mañana en la profesional segura que necesitaba ser. Pero lo que Carmen no podía imaginar era que este cambio de imagen no sería solo externo. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre las diferencias sociales, el amor verdadero y su propia capacidad de navegar en mundos que parecían inalcanzables. El taxi avanzaba lentamente por las calles madrileñas, atrapado en esa danza caótica del tráfico que caracteriza las tardes en la capital española. Carmen observaba por la ventana cómo los rascacielos del Paseo de la Castellana se alzaban como gigantes de cristal y acero, reflejando un cielo nublado que parecía esperar acontecimientos extraordinarios. En ese momento, sentada en el asiento trasero del vehículo, algo profundo comenzó a moverse dentro de ella. La verdad oculta sobre los viajes que cambian nuestras vidas es que las transformaciones más importantes no ocurren en el destino, sino durante el camino hacia él. Carmen sintió una mezcla fascinante de vulnerabilidad y determinación mientras contemplaba la magnitud de la ciudad que la rodeaba. Cada edificio que pasaba le recordaba la diferencia abismal entre su pequeña oficina en Malasaña y el mundo al que se dirigía. Su mente comenzó a procesar las revelaciones de lo que realmente significaba esta oportunidad. No era solo una reunión de negocios, era un salto cuántico hacia un universo completamente diferente, donde las decisiones se tomaban en oficinas que tocaban las nubes y donde los proyectos se medían en millones en lugar de miles. Carmen sentía cómo su mentalidad se expandía para abrazar posibilidades que apenas unas horas antes parecían inalcanzables. El impacto visual del destino la golpeó cuando finalmente el taxi se detuvo frente al edificio Morales. Era una estructura que desafiaba la gravedad, una declaración arquitectónica de poder y éxito que se elevaba al menos 40 plantas hacia el cielo gris de Madrid.
Ubicado en una de las esquinas más cotizadas de la zona financiera, el edificio no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de todo aquello que Carmen había soñado alcanzar profesionalmente. Mientras pagaba al taxista, Carmen experimentó un momento de claridad extraordinaria. Se dio cuenta de que había pasado años admirando edificios como este desde la distancia, estudiándolos en revistas especializadas, analizando sus líneas y proporciones, pero nunca imaginó que un día estaría parada frente a uno de ellos, no como una turista arquitectónica, sino como una profesional invitada a formar parte de su historia. Los bastidores de su propia transformación se revelaron en ese instante. Carmen comprendió que todo el sufrimiento financiero, todas las noches de insomnio preocupándose por las facturas, todos los rechazos anteriores habían sido parte de un proceso necesario que la había preparado para este momento. Su viaje no había sido solo geográfico, desde Malasaña hasta la Castellana. Había sido emocional, mental y espiritual. Al acercarse a las puertas de cristal del edificio, Carmen sintió como si estuviera cruzando un portal hacia una dimensión paralela de su propia vida. La recepción revestida en mármol blanco con detalles dorados era más elegante que cualquier hotel de lujo que hubiera visitado. El contraste con su realidad cotidiana era tan marcado que por un momento se preguntó si realmente pertenecía a ese lugar, pero entonces recordó algo fundamental. Había sido invitada allí por mérito propio. Su propuesta arquitectónica había captado la atención de Alejandro Morales no por casualidad, sino por la calidad y originalidad de su trabajo. Esta revelación le dio la seguridad necesaria para caminar con paso firme hacia los ascensores, donde la esperaba un encuentro que redefiniría completamente su comprensión sobre las conexiones humanas. El ascensor subió silenciosamente y Carmen pudo observar cómo Madrid se extendía progresivamente bajo sus pies a través de los cristales panorámicos. Cuando las puertas se abrieron en el piso 32, fue recibida por Carla, una mujer elegante de mediana edad que la condujo hacia una sala de espera que redefinió completamente su concepto de sofisticación empresarial. Si esta historia te tocó el alma, si reconociste algo de ti mismo en Carmen o en Alejandro, si sentiste que cada minuto de este video fue tiempo bien invertido en tu corazón, regálanos ese like. Este espacio era una revelación en sí mismo. Los muebles de diseño contemporáneo no eran simplemente objetos funcionales. Eran declaraciones artísticas que hablaban de un nivel de refinamiento que Carmen había admirado solo en revistas especializadas. Los cuadros abstractos que adornaban las paredes creaban una sinfonía visual de colores y formas que demostraban que el éxito financiero, cuando se combina con buen gusto, puede crear ambientes que nutren tanto la mente como el espíritu. Pero lo que realmente impactó a Carmen fue la vista que se extendía a través de los ventanales del suelo al techo. Madrid se desplegaba ante ella como un mapa tridimensional de posibilidades infinitas. Desde esa altura, la ciudad parecía manejable, como si todas las complejidades urbanas que la habían abrumado durante el viaje en taxi ahora fueran simplemente elementos de un diseño más grande y comprensible. En ese momento de contemplación, su mente comenzó a procesar todo lo que había investigado sobre Alejandro Morales durante las últimas semanas. La verdad oculta sobre la preparación es que no se trata solo de reunir información, sino de transformar esa información en comprensión emocional. Carmen sabía los datos básicos: 32 años, formación en ingeniería y administración. Había transformado la empresa familiar de una constructora local en una de las mayores del país. Pero ahora, sentada en ese ambiente que respiraba éxito y visión empresarial, Carmen comenzó a entender las implicaciones más profundas de esos logros.
No estaba esperando a un heredero privilegiado que había recibido todo en bandeja de plata. Estaba a punto de conocer a alguien que había tomado decisiones estratégicas audaces, que había navegado las complejidades del mundo empresarial español y que había convertido el legado familiar en algo exponencialmente más grande. Los bastidores de su propia mentalidad se revelaron mientras esperaba. Carmen se dio cuenta de que había estado construyendo una imagen mental de Alejandro basada en estereotipos sobre los empresarios millonarios. Lo había imaginado como alguien distante, quizás arrogante, definitivamente inalcanzable desde su perspectiva de arquitecta independiente luchando por mantenerse a flote. Pero el ambiente que la rodeaba sugería algo diferente, una mentalidad que valoraba la estética, la calidad y la atención al detalle. Su viaje de transformación personal estaba ocurriendo en tiempo real. Carmen comenzó a cuestionar sus propias limitaciones autoimpuestas. Se preguntó si su sensación de no pertenecer a ese mundo era realmente una evaluación objetiva de la realidad o simplemente el resultado de años de condicionamiento social que le había enseñado a mantenerse en su lugar. La energía del lugar comenzó a influir en su estado mental de manera sutil, pero poderosa. Carmen sintió cómo su postura se enderezaba, cómo su respiración se hacía más profunda y cómo su confianza comenzaba a expandirse para llenar el espacio que la rodeaba. Estaba experimentando en primera persona el impacto que tienen los ambientes diseñados conscientemente sobre la psicología humana. Carmen García, resonó una voz grave y firme que cortó el aire como un cuchillo de terciopelo. Ese momento marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de nuestra protagonista, porque cuando se giró para encontrar la fuente de esa voz, todo cambió instantáneamente. Alejandro Morales estaba frente a ella, y la primera revelación impactante fue que ninguna fotografía corporativa había logrado capturar la presencia magnética que emanaba de él. Era un hombre alto, con cabello castaño perfectamente cortado, que hablaba de atención meticulosa a los detalles. Pero lo que realmente captó la atención de Carmen fueron sus ojos oscuros intensos. No eran simplemente ojos atractivos, eran ventanas hacia una inteligencia analítica que parecía evaluar y comprender cada matiz de lo que tenía delante. Su traje gris estaba ajustado con una precisión que solo se logra con sastrería de alta gama, pero había algo en su manera de llevarlo que trascendía la mera elegancia. Carmen se dio cuenta inmediatamente de que estaba ante alguien que había dominado el arte de proyectar autoridad sin arrogancia, poder sin prepotencia. Era una lección magistral sobre cómo la verdadera confianza se manifiesta en el lenguaje corporal. El apretón de manos que siguió fue firme, calculado, profesional, pero Carmen notó algo más, una evaluación mutua que ocurría en múltiples niveles simultáneamente. Era como si ambos estuvieran realizando un escaneo inconsciente del otro, procesando no solo la información verbal, sino también las señales sutiles que revelan el carácter auténtico de una persona. Cuando Alejandro la invitó a seguirlo hacia su despacho, Carmen experimentó una transformación instantánea en su percepción del poder empresarial. El recorrido por los pasillos hacia su oficina fue una masterclass silenciosa sobre cómo se construye y mantiene una presencia ejecutiva. Alejandro caminaba con una seguridad que no era teatral ni impostada. Era el resultado natural de años de tomar decisiones complejas y asumir responsabilidades que afectan a cientos de empleados y millones de euros. El despacho que la recibió era mucho más que un espacio de trabajo. Era una declaración autobiográfica perfectamente curada. Era el ser, reflejo exacto de una personalidad que había encontrado el equilibrio perfecto entre elegancia, organización e imponencia sin cruzar nunca la línea hacia la ostentación vulgar. La mesa de madera oscura que ocupaba el centro de la sala
No era simplemente un mueble, era el epicentro de decisiones que habían transformado una empresa familiar en un imperio de la construcción. Las estanterías que rodeaban el espacio contaban una historia fascinante. Repletas de libros técnicos y premios del sector, revelaban a alguien que no se había conformado con heredar un negocio, sino que había dedicado años a dominarlo intelectualmente. Carmen pudo identificar títulos sobre ingeniería avanzada, gestión empresarial, sostenibilidad arquitectónica y tendencias del mercado inmobiliario. Era la biblioteca de alguien que entiende que el conocimiento continuo es la única garantía de relevancia en un mundo que cambia constantemente. Los premios estratégicamente dispuestos no eran trofeos de vanidad, sino testimonios tangibles de una mentalidad orientada hacia la excelencia. Carmen pudo leer nombres de instituciones prestigiosas, fechas que coincidían con proyectos emblemáticos de Madrid, reconocimientos que validaban no solo el éxito comercial, sino también la innovación y la responsabilidad social empresarial. Cuando Alejandro comenzó a hablar sobre su propuesta, Carmen sintió que todo el aire del despacho se cargaba de una energía completamente diferente. Sus palabras llegaron como una validación profesional que ella no había experimentado en años. He estudiado tu propuesta con mucha atención, Carmen, y debo admitir que estoy genuinamente impresionado con tu enfoque. La revelación que siguió transformó instantáneamente la dinámica del encuentro. Alejandro le confesó que había consultado con varios arquitectos reconocidos del panorama madrileño, profesionales con nombres establecidos y portafolios impresionantes, pero todos habían coincidido en una propuesta similar: cambios estructurales dramáticos que básicamente rediseñarían completamente su ático. Era la mentalidad típica de muchos en la industria. Si tienes el presupuesto, ¿por qué no empezar desde cero? Pero Carmen había tomado una decisión completamente diferente, una que revelaba no solo su talento técnico, sino también su filosofía profunda sobre lo que realmente significa crear espacios habitables. Su propuesta hablaba de integración, de respeto hacia lo existente, de trabajar con la esencia arquitectónica en lugar de contra ella. Era una aproximación que requería más creatividad, más sensibilidad y definitivamente más inteligencia emocional. En ese momento, Carmen experimentó algo extraordinario. Cuando comenzó a explicar su filosofía sobre la arquitectura, las palabras fluyeron de manera natural y apasionada. Le dijo a Alejandro que creía firmemente que la arquitectura debe honrar y respetar la esencia del espacio existente, porque cada estructura cuenta una historia que merece ser preservada y potenciada, no borrada y reescrita. La verdad oculta sobre las conexiones auténticas es que ocurren cuando dos mentes encuentran resonancia en niveles que trascienden lo superficial. Carmen notó cómo los ojos de Alejandro se iluminaron cuando ella describió cómo su ático tenía una estructura magnífica, una base sólida y elegante que sería un verdadero desperdicio no aprovechar. No era solo una cuestión económica, era una cuestión de respeto hacia la integridad arquitectónica. Lo que siguió fue un momento de sincronía perfecta que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos mostrando no solo interés profesional, sino una comprensión profunda que iba mucho más allá de los aspectos técnicos del proyecto. Cuando dijo exactamente, esa palabra simple cargó el ambiente de una energía que ambos sintieron, pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Te invito a formar parte de esta comunidad que valora las historias reales, las que nos recuerdan que detrás de cada persona hay sueños, miedos y la capacidad infinita de transformarse. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que celebran lo mejor de la experiencia humana. Carmen se dio cuenta de que estaba experimentando algo que raramente ocurre en el mundo empresarial, una conexión auténtica
basada en valores compartidos. No se trataba de que Alejandro estuviera siendo cortés con una proveedora de servicios. Se trataba de que había encontrado a alguien que comprendía intuitivamente algo que él valoraba profundamente, pero que rara vez encontraba en otros profesionales. Los bastidores de esta conversación revelaban algo fascinante sobre la psicología del éxito verdadero. Alejandro había construido un imperio empresarial, pero en el proceso había desarrollado una sensibilidad refinada hacia la calidad, la autenticidad y la excelencia que va más allá de las métricas financieras. Cuando Carmen habló sobre honrar la esencia de los espacios, él reconoció inmediatamente a alguien que operaba desde el mismo marco de referencia ético y estético. En ese momento de conexión auténtica, algo extraordinario sucedió. La máscara profesional de Alejandro comenzó a disolverse de manera sutil pero perceptible, y Carmen fue testigo de una transformación que revelaría la verdadera profundidad de su carácter. Con una vulnerabilidad que claramente no compartía frecuentemente en reuniones de negocios, Alejandro le confió algo profundamente personal. «Este ático», dijo, su voz adquiriendo un matiz diferente, más suave, más humano, «fue el primer inmueble que compré cuando la empresa comenzó a despegar realmente. No era solo una inversión, fue mi declaración de que habíamos logrado algo significativo». Carmen percibió inmediatamente que no estaba hablando con el CEO de una corporación multimillonaria, sino con el hombre que había vivido la travesía emocional de construir algo desde cero. La revelación continuó desarrollándose de manera que tocó algo profundo en el corazón de Carmen. Alejandro explicó que ese espacio tenía un valor sentimental que trascendía completamente cualquier consideración financiera. Era el símbolo tangible de la transformación de su empresa familiar de una constructora local en una potencia del sector inmobiliario español. Cada metro cuadrado de ese ático contenía recuerdos de noches trabajando hasta tarde, de decisiones arriesgadas que habían dado resultado, de sueños que se habían materializado contra todas las probabilidades. Carmen experimentó un momento de claridad absoluta mientras escuchaba estas confesiones. Se dio cuenta de que estaba viendo algo que muy pocas personas habían tenido el privilegio de presenciar: los bastidores emocionales del éxito. Detrás de la fachada empresarial impecable, detrás de los trajes perfectamente cortados y las oficinas imponentes, había un ser humano que valoraba las conexiones emocionales con los espacios tanto como ella. Esta revelación alteró fundamentalmente la dinámica de su interacción. Carmen ya no se sentía como una proveedora de servicios tratando de impresionar a un cliente potencial. Se sentía como una profesional siendo invitada a participar en algo íntimo y significativo. Era la diferencia entre ser contratada para hacer un trabajo y ser elegida para ser parte de una historia personal. La propuesta que siguió fue tan natural que parecía inevitable. Alejandro, con una espontaneidad que contrastaba hermosamente con la formalidad inicial del encuentro, sugirió que visitaran el espacio antes de tomar cualquier decisión final. No era una inspección técnica rutinaria, era una invitación a compartir un espacio que tenía significado emocional profundo para él. Carmen aceptó con un entusiasmo que la sorprendió a ella misma. Su respuesta inmediata reveló algo fundamental sobre su filosofía profesional y personal. Creía firmemente que conocer un ambiente en persona siempre revela detalles sutiles que ningún plano, por detallado que sea, puede capturar. La arquitectura auténtica no se trata solo de dimensiones y materiales, se trata de energía, de flujo, de cómo la luz natural interactúa con los espacios, de cómo se siente realmente estar presente en un lugar. Su mentalidad profesional se expandió en ese momento para abarcar algo más amplio. Carmen comprendió que no solo iba a visitar un ático, iba a ser testigo del espacio donde Alejandro había celebrado sus triunfos,
donde había reflexionado sobre sus decisiones más importantes, donde había soñado con el futuro de su empresa. Era una invitación a entender no solo la arquitectura del lugar, sino la arquitectura emocional de la vida de él. El trayecto desde el despacho hasta el ático se convirtió en algo mucho más significativo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Cuando salieron de la oficina, Carmen experimentó una transformación sutil pero poderosa en la dinámica de su interacción. Ya no se sentían como CEO y arquitecta en una reunión formal. Habían evolucionado hacia algo más parecido a dos profesionales que compartían un interés genuino mutuo. La pasarela que conectaba el edificio comercial con el residencial era una obra maestra de ingeniería arquitectónica en sí misma. Pero lo que realmente capturó la atención de Carmen fue algo completamente diferente. El viento frío de la tarde madrileña había comenzado a intensificarse, haciendo que su cabello castaño suelto danzara en ondas elegantes alrededor de su rostro. Era uno de esos momentos donde la naturaleza conspira para crear una escena cinematográfica inesperada. Lo que Carmen no esperaba era la reacción de Alejandro. Sin hacer ningún comentario directo, él aminoró su paso de manera casi imperceptible, como si quisiera extender ese momento de transición entre sus mundos profesional y personal. Era un gesto sutil, pero profundamente revelador de alguien que estaba prestando atención no solo a los aspectos prácticos de su reunión, sino también a los matices humanos de la experiencia que estaban compartiendo. Durante el trayecto en el ascensor hacia el piso 35, ocurrió algo que cambiaría fundamentalmente la perspectiva que cada uno tenía del otro. Alejandro, en lugar de mantener la conversación centrada en aspectos técnicos del proyecto, tomó una decisión que reveló su auténtico carácter. Comenzó a mostrar interés genuino en Carmen como persona y como profesional independiente. ¿Cuánto tiempo llevas con tu propia empresa?, preguntó, y su tono indicaba que realmente quería conocer la respuesta, no simplemente llenar un silencio incómodo. Carmen se encontró en un momento de verdad que revelaría sus propias vulnerabilidades y fortalezas. Podía optar por dar una respuesta corporativa y superficial o podía elegir la honestidad auténtica. Decidió por la honestidad, y esa decisión marcó un punto de inflexión en su conexión. Carmen admitió que su empresa tenía desafíos significativos, pero lo hizo de una manera que demostró resiliencia en lugar de victimización. Explicó que el mercado arquitectónico en Madrid era tremendamente competitivo, especialmente para profesionales jóvenes que estaban construyendo su reputación desde cero. La verdad oculta que emergió en esa conversación era algo que Carmen raramente verbalizaba, pero que constituía el núcleo de su lucha diaria. Para una arquitecta sin grandes nombres reconocidos en su portafolio, conseguir proyectos significativos requería no solo talento técnico, sino también una determinación extraordinaria y la capacidad de crear oportunidades donde aparentemente no existían. Lo que transformó completamente la dinámica fue la manera en que Alejandro recibió esta información. En lugar de mostrar lástima o condescendencia, sus ojos se iluminaron con lo que Carmen reconoció inmediatamente como respeto genuino. Estaba viendo a alguien que entendía perfectamente lo que significaba construir algo desde la base, alguien que valoraba la autenticidad y el esfuerzo por encima de las credenciales heredadas. Los bastidores de esta revelación mostraron algo fascinante sobre la psicología del éxito auténtico. Alejandro había heredado una empresa familiar, pero la había transformado a través de trabajo duro y visión estratégica. Carmen estaba construyendo algo completamente nuevo desde cero. Ambos entendían el valor del mérito ganado, y esa comprensión mutua creó una base de respeto que trascendía las diferencias superficiales entre sus situaciones financieras. Cuando Alejandro deslizó su tarjeta magnética para abrir la puerta del ático,
Carmen experimentó una revelación que redefinió completamente su comprensión sobre lo que significa el lujo auténtico. El espacio que se desplegó ante ella no era simplemente impresionante, era una declaración arquitectónica que dejó a Carmen momentáneamente sin palabras, no por ostentación, sino por la sofisticación inteligente con la que había sido concebido. La primera impresión fue de equilibrio perfecto. Carmen, con su ojo entrenado para evaluar espacios, se dio cuenta inmediatamente de que estaba ante una combinación extraordinaria de sofisticación y comodidad que raramente se logra en espacios de este calibre. No era el típico ático de millonario que grita riqueza desde cada rincón. Era algo mucho más refinado y personal. Su mentalidad profesional se activó instantáneamente, pero lo que experimentó fue una mezcla fascinante de admiración técnica y conexión emocional. Carmen comenzó a caminar lentamente por el salón, y cada paso revelaba nuevos detalles que confirmaban por qué Alejandro había buscado específicamente una arquitecta que entendiera el valor de respetar la esencia existente de los espacios. Los pisos de madera clara se extendían como un lienzo perfecto que unificaba todo el ambiente, creando una sensación de continuidad y calidez que contrastaba hermosamente con las líneas contemporáneas del diseño general. Carmen pudo apreciar inmediatamente la calidad excepcional de la madera, pero, más importante aún, pudo sentir cómo esa elección de material contribuía a crear una atmósfera que invitaba a la relajación en lugar de intimidar con perfección fría. La verdadera maestría del espacio se revelaba en la curación perfecta del mobiliario. Carmen observó cómo los muebles contemporáneos se mezclaban armoniosamente con piezas clásicas, seleccionadas con un ojo excepcional para el equilibrio visual y funcional. No era decoración por decoración. Cada elemento había sido elegido para contribuir a una narrativa estética coherente que hablaba de alguien con gustos refinados, pero no pretenciosos. La distribución de los espacios era una lección magistral en planificación arquitectónica inteligente. Carmen pudo ver inmediatamente cómo cada zona fluía naturalmente hacia la siguiente, creando una sensación de amplitud sin sacrificar la intimidad. Era exactamente el tipo de diseño que ella admiraba, funcional, hermoso y pensado para ser vivido, no solo admirado. Pero lo que realmente capturó su atención fue la vista del terrazo espacioso que se revelaba a través de las puertas de cristal. Era como un secreto arquitectónico esperando ser descubierto, una extensión del espacio interior que prometía posibilidades extraordinarias para la integración que ella había propuesto en su proyecto. Los bastidores de su proceso creativo comenzaron a activarse automáticamente. Carmen podía visualizar instantáneamente cómo sus ideas de integración entre interior y exterior no solo eran viables, sino que eran exactamente lo que este espacio necesitaba para alcanzar su máximo potencial. Su propuesta no había sido teórica, había sido intuitiva, como si hubiera sentido la personalidad del lugar sin haberlo conocido físicamente. La transformación que experimentó Carmen en esos primeros minutos dentro del ático fue profunda. Se dio cuenta de que no estaba simplemente evaluando un proyecto arquitectónico. Estaba siendo testigo del hogar de alguien que valoraba la autenticidad, tanto como ella. Era la diferencia entre trabajar para un cliente y colaborar con alguien que compartía su visión estética y filosófica. Cuando Carmen expresó su admiración genuina por el espacio, algo extraordinario sucedió. La máscara de perfección ejecutiva de Alejandro se desplomó completamente, revelando una vulnerabilidad que transformó instantáneamente la dinámica entre ellos. Su respuesta fue tan inesperada que Carmen sintió como si hubiera sido invitada a ver los bastidores más íntimos de la vida de un hombre que aparentemente lo tenía todo. «Gracias»,
dijo Alejandro, pero su tono llevaba una melancolía que Carmen no había anticipado. Pero, si soy honesto contigo, a veces siento que vivo en una revista de decoración. Es hermoso, está perfectamente diseñado, pero hay algo que falta. La confesión que siguió reveló una profundidad emocional que humanizó completamente al millonario empresarial que Carmen había imaginado conocer. Alejandro admitió que necesitaba algo más humano, más acogedor, algo que transformara su espacio de un showroom perfecto en un verdadero hogar. Era una revelación que tocó algo profundo en el corazón profesional y personal de Carmen. Se dio cuenta de que estaba escuchando exactamente la razón por la cual su propuesta había resonado tan fuertemente con él. Ella había intuido esa necesidad sin conocerlo personalmente. La verdad oculta que emergió en ese momento era fascinante. Alejandro había logrado el éxito material que muchos considerarían el sueño absoluto, pero había descubierto que la perfección estética sin alma emocional puede convertirse en una prisión dorada. Era la diferencia entre vivir en un espacio y simplemente existir en él, entre tener una casa y tener un hogar. Carmen experimentó una transformación inmediata en su percepción de toda la situación. Ya no se trataba simplemente de un proyecto arquitectónico lucrativo. Se había convertido en una oportunidad de ayudar a alguien a reconectar emocionalmente con su espacio vital. Era exactamente el tipo de desafío creativo que alimentaba su pasión por la arquitectura. Con una curiosidad profesional renovada, Carmen pidió ver el terrazo, y cuando Alejandro abrió las puertas de cristal, la revelación que la esperaba superó incluso sus expectativas más optimistas. El espacio exterior era una obra maestra de planificación urbana privada que demostraba que las posibilidades de transformación eran incluso mayores de lo que había imaginado. La zona era amplia y extraordinariamente bien aprovechada, con un jardín que mostraba cuidado meticuloso, pero que claramente tenía potencial para evolucionar hacia algo más integrado y personal. Carmen pudo ver inmediatamente cómo un área gourmet bien diseñada podría convertirse en el corazón social del espacio, creando oportunidades para conexiones humanas auténticas que Alejandro claramente anhelaba. Pero lo que realmente impactó a Carmen fue la vista panorámica de 360 grados de Madrid que se extendía en todas las direcciones. Era una perspectiva que pocos seres humanos tienen el privilegio de experimentar, una vista que transformaba la ciudad en un paisaje comprensible y hermoso. Sin embargo, Carmen se dio cuenta de que toda esa magnificencia estaba siendo subutilizada porque el espacio no invitaba a permanecer, a disfrutar, a crear memorias. Su mentalidad creativa se activó completamente mientras caminaba por el terrazo. Carmen podía visualizar exactamente cómo sus ideas de integración podrían transformar este espacio en algo que honrara tanto la magnificencia de la vista como la necesidad humana de Alejandro de tener un lugar que realmente sintiera como suyo. La conversación que siguió reveló una dimensión completamente nueva de la personalidad de Alejandro que transformó la percepción de Carmen sobre toda la situación. Mientras caminaban por el terrazo, él comenzó a compartir sus visiones con una pasión que contrastaba hermosamente con la formalidad empresarial que había mostrado inicialmente. Sus ideas fluían con la naturalidad de alguien que había estado reflexionando profundamente sobre estas posibilidades durante mucho tiempo. Alejandro explicó que soñaba con crear espacios verdaderamente integrados, donde la transición entre interior y exterior fuera tan fluida que pareciera natural, orgánica. Habló sobre la posibilidad de diseñar una zona de relajación que invitara genuinamente a quedarse, a pasar tiempo real allí, no simplemente a impresionar a visitantes ocasionales. Su mentalidad había evolucionado más allá de la ostentación hacia algo mucho más sofisticado.
la búsqueda de autenticidad en el lujo. Carmen sintió una conexión profesional y personal que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado con clientes anteriores. Mientras escuchaba sus ideas, podía visualizar perfectamente las posibilidades del proyecto, como si sus mentes estuvieran sincronizadas en una frecuencia creativa similar. Era esa sensación extraordinaria que ocurre cuando dos personas comparten no solo objetivos, sino también valores fundamentales sobre lo que constituye un espacio verdaderamente exitoso. La química intelectual que emergió durante esa conversación era palpable. Carmen se encontró asintiendo no solo por cortesía profesional, sino porque genuinamente podía ver cómo cada idea que Alejandro compartía se alineaba perfectamente con su propia filosofía arquitectónica. Era como si hubieran estado trabajando juntos durante años, en lugar de haberse conocido esa misma tarde. Cuando Alejandro se disculpó para ir a buscar agua para ambos, ofreciendo esa hospitalidad natural que revelaba su carácter genuinamente considerado, Carmen experimentó un momento de libertad creativa total. Quedarse sola en ese espacio extraordinario le permitió conectar profesionalmente con el ambiente de una manera más íntima y concentrada. Sin perder tiempo, Carmen sacó su teléfono y comenzó a documentar diferentes ángulos del terrazo con la precisión meticulosa que caracterizaba su proceso creativo. Su transformación de visitante a profesional trabajando fue instantánea y completa. Cada fotografía que tomaba no era simplemente una imagen, era una pieza de un rompecabezas visual que estaba construyendo mentalmente para desarrollar las mejores soluciones arquitectónicas. La verdad, oculta sobre la pasión profesional auténtica, es que puede crear un estado de concentración tan intenso que el mundo exterior prácticamente desaparece. Carmen estaba completamente absorbida en su trabajo, visualizando ángulos de iluminación, calculando proporciones, imaginando cómo diferentes materiales interactuarían con la vista panorámica de Madrid que se extendía en todas las direcciones. Su nivel de concentración era tan profundo que no percibió cómo el viento de la tarde había comenzado a intensificarse significativamente. Los elementos naturales estaban creando las condiciones perfectas para lo que se convertiría en el momento más vulnerable y paradójicamente más transformador de toda su historia profesional y personal. En esos segundos de concentración absoluta en su trabajo, Carmen notó que una de las plantas grandes del terrazo se estaba tambaleando peligrosamente debido al viento cada vez más intenso. Su instinto protector y su atención al detalle se activaron inmediatamente, porque sabía que cualquier daño al espacio durante su visita sería imperdonable desde una perspectiva profesional. Sin pensarlo dos veces, Carmen se acercó rápidamente para estabilizar la planta, estirando su brazo para alcanzar el macetero que amenazaba con volcar. Su mentalidad estaba completamente enfocada en resolver el problema inmediato, en demostrar que era una profesional que se preocupaba genuinamente por preservar el espacio que estaba evaluando. Era exactamente el tipo de decisión instintiva que revelaba su carácter auténtico. Lo que Carmen no percibió en ese momento de concentración total era que el viento madrileño había estado trabajando silenciosamente en contra de su vestimenta profesional. La intensidad creciente del aire había desatado gradualmente el lazo delicado de su blazer azul marino, esa prenda que había elegido cuidadosamente esa mañana como su armadura de confianza para la reunión más importante de su carrera. Cuando finalmente logró estabilizar la planta y se giró rápidamente para continuar con su documentación fotográfica, ocurrió el momento que cambiaría para siempre la trayectoria de su relación con Alejandro. El blazer se abrió completamente, revelando una vulnerabilidad que ella jamás había imaginado que compartiría con alguien en un contexto profesional.
La verdad oculta sobre los momentos que transforman nuestras vidas es que raramente llegan precedidos de señales de advertencia. Carmen quedó parcialmente expuesta exactamente en el instante en que Alejandro regresaba al terrazo, llevando 2 vasos de agua con la elegancia hospitalaria que había caracterizado toda su interacción hasta ese momento. El tiempo se detuvo de una manera que solo ocurre en esos momentos de vulnerabilidad extrema que revelan lo esencialmente humanos que somos todos, sin importar nuestro estatus social o profesional. Alejandro se quedó inmóvil en la puerta del terrazo, los vasos de agua en sus manos, como testigos silenciosos de un momento que ninguno de los dos había anticipado. Sus ojos se encontraron en una conexión que trascendió completamente el contexto profesional de su reunión. Carmen se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido, sintiendo como una ola de calor subía por su cuello hasta sus mejillas. No era simplemente vergüenza, era la revelación súbita de que había perdido completamente el control de una situación que había manejado tan meticulosamente hasta ese momento. Los bastidores de las emociones humanas se revelaron en toda su complejidad en esos segundos eternos. Carmen experimentó una mezcla explosiva de mortificación profesional y vulnerabilidad personal, mientras que Alejandro se enfrentó a una situación que requería navegar entre el respeto, la sorpresa y el impacto innegable de encontrarse ante una mujer que había pasado de ser una arquitecta profesional a convertirse en un ser humano completamente vulnerable en cuestión de segundos. La reacción de Alejandro en ese momento reveló algo extraordinario sobre su verdadero carácter, que transformó completamente la percepción que Carmen tenía de él. En lugar de aprovecharse de la situación o reaccionar de manera que pudiera hacerla sentir más vulnerable, demostró una elegancia emocional que muy pocas personas poseen cuando se enfrentan a circunstancias inesperadas. Con una velocidad que evidenciaba tanto respeto como instinto protector, Alejandro desvió inmediatamente la mirada hacia el suelo, sus ojos encontrando un punto fijo en las baldosas del terrazo, mientras sus manos sostenían los vasos de agua con una firmeza que contrastaba con la delicadeza de la situación. Su primera reacción no fue de sorpresa o aprovechamiento, sino de disculpa genuina, como si él fuera quien había cometido una intrusión imperdonable. «Lo siento mucho», murmuró, y en esas 3 palabras simples, Carmen pudo escuchar una sinceridad que la impactó profundamente. No era la disculpa mecánica de alguien tratando de manejar una situación incómoda. Era la expresión auténtica de alguien que entendía inmediatamente el nivel de vulnerabilidad que ella estaba experimentando y quería minimizar su incomodidad tanto como fuera posible. Carmen reaccionó con la velocidad de alguien cuyo instinto de autopreservación se había activado completamente. Cerró el blazer con movimientos rápidos pero temblorosos, sintiendo cómo el calor de la vergüenza se extendía desde su cuello hasta sus mejillas como una onda expansiva de mortificación. El rostro le ardía con una intensidad que parecía competir con el sol de la tarde madrileña. La verdad oculta sobre estos momentos de vulnerabilidad extrema es que revelan no solo quiénes somos realmente, sino también quiénes son las personas que nos rodean. En esos segundos eternos, Carmen pudo ver los bastidores del alma de Alejandro, y lo que descubrió la sorprendió profundamente. No había juicio, no había aprovechamiento, solo una humanidad genuina que honraba su dignidad, incluso en el momento más vulnerable. Un silencio incómodo flotó sobre el terrazo como una nube densa que parecía absorber incluso el sonido del viento que había causado todo el incidente. Carmen sentía que cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de incomodidad, donde cada respiración parecía amplificada y cada movimiento se sentía exageradamente consciente. Su mentalidad profesional se fragmentó completamente en ese momento. Carmen,
que había llegado al ático con tanta confianza y determinación, ahora se encontraba cuestionando si podía recuperar alguna vez la dignidad profesional que sentía haber perdido por completo. La transformación de arquitecta segura a mujer, mortificada, había sido tan rápida que su cerebro aún estaba procesando las implicaciones. Cuando finalmente logró articular palabras, su sugerencia de irse emergió como un mecanismo de escape desesperado. «Quizás sea mejor que me vaya», dijo, su voz más pequeña de lo que había sonado en toda la tarde. Era la reacción natural de alguien que quería huir de una situación que parecía imposible de superar con gracia. La respuesta de Alejandro cambió todo. Con una firmeza gentil que evidenciaba tanto liderazgo como sensibilidad emocional, le pidió que se quedara para terminar de discutir el proyecto. No era una petición desesperada, era la demostración de alguien que entendía que los momentos difíciles no tienen que definir las relaciones, sino que pueden transformarse en oportunidades para demostrar madurez y perspectiva. La decisión de quedarse y terminar la reunión demostró el carácter resiliente de Carmen, pero lo que siguió fue un viaje emocional que la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre dignidad, vulnerabilidad y las posibilidades de recuperación después de un momento aparentemente devastador. Cuando finalmente regresó a su apartamento en Malasaña esa tarde, Carmen experimentó una transformación completa de perspectiva sobre su propio espacio. El lugar que había sido su refugio creativo, su santuario personal, de repente se sintió claustrofóbicamente pequeño en comparación con la magnificencia del ático que acababa de dejar. Era como si hubiera viajado entre dos universos completamente diferentes en el transcurso de una sola tarde. Se dejó caer en el sofá de 2 plazas que había comprado en una tienda de segunda mano cuando comenzó su empresa, y cubrió completamente el rostro con las manos. La vergüenza de lo que había pasado en el terrazo aún ardía en sus mejillas con la persistencia de una fiebre emocional que no parecía querer ceder. Era esa sensación terrible de revivir constantemente un momento que quisiera poder borrar de la existencia. La verdad oculta sobre los momentos de vulnerabilidad extrema es que tienden a magnificarse en nuestra mente hasta convertirse en catástrofes mucho más grandes de lo que realmente fueron. Carmen se encontraba atrapada en un ciclo mental donde cada detalle del incidente se repetía en cámara lenta, amplificando su mortificación hasta niveles que la paralizaban emocionalmente. Su mentalidad profesional, que había sido su fortaleza durante toda la tarde, ahora se había convertido en su mayor fuente de tortura. Carmen no podía dejar de pensar en cómo había comprometido potencialmente no solo este proyecto crucial, sino también su reputación profesional en un mercado tan competitivo como el madrileño. El sonido familiar de la llave en la cerradura la rescató de sus pensamientos en espiral. Isabel entró al apartamento cargando bolsas del supermercado, sus rizos oscuros recogidos en un moño casual, después de un día agotador en el hospital donde trabajaba como enfermera. Su uniforme azul y su expresión cansada pero alegre contrastaban hermosamente con el estado emocional devastado de Carmen. ¿Cómo fue la reunión con el millonario?, preguntó Isabel con la energía natural de alguien que esperaba escuchar buenas noticias. Su tono animado hizo que el contraste con el estado de Carmen fuera aún más pronunciado, creando una disonancia emocional que hizo que todo se sintiera más surreal. La confesión que siguió fue una de esas revelaciones entre amigas que demuestran la importancia vital de tener personas en nuestras vidas que pueden ayudarnos a procesar los momentos más difíciles. Carmen le contó a Isabel exactamente lo que había pasado, sin omitir ningún detalle embarazoso, sintiendo como si cada palabra confirmara que su mundo profesional se había desmoronado completamente. «Fue un desastre absoluto, Isa», logró articular finalmente.
su voz cargada de una desesperación que raramente mostraba. Carmen se describió a sí misma sintiéndose como si fuera el fin del mundo, como si ese momento de vulnerabilidad hubiera borrado todas las posibilidades futuras de éxito profesional que había estado construyendo tan cuidadosamente. Para sorpresa total de Carmen, la reacción de Isabel fue completamente inesperada. En lugar de la compasión dramática que esperaba recibir, Isabel comenzó a reírse con una calidez que transformó instantáneamente la energía de toda la habitación. Era una risa que no burlaba ni minimizaba, sino que ofrecía una perspectiva completamente diferente sobre lo que realmente había sucedido. «Perdón, Carmen, pero estás hablando como si fuera el apocalipsis», dijo Isabel, mientras se sentaba en el sofá junto a su amiga. Su mentalidad práctica de enfermera, acostumbrada a manejar situaciones complicadas con serenidad, le permitía ver las cosas desde un ángulo que Carmen no había considerado. «Esto pasa, y no es el fin del mundo». La perspectiva que Isabel ofreció fue una revelación que comenzó a desafiar toda la narrativa catastrófica que Carmen había construido en su mente. Con la sabiduría de alguien que había visto la vulnerabilidad humana en todas sus formas durante sus años trabajando en el hospital, Isabel sugirió que quizás Alejandro no la veía como una idiota descuidada, sino como una mujer hermosa que había tenido un pequeño accidente. Carmen se resistía a esta interpretación alternativa con una tenacidad que revelaba cuánto había invertido emocionalmente en su propia versión de los eventos. Estaba convencida de que Alejandro la percibía como una profesional incompetente y descuidada, alguien que no podía manejar ni siquiera una reunión básica sin crear situaciones embarazosas. Su transformación mental de la Carmen confiada de la mañana a la Carmen derrotada de la tarde parecía irreversible. Pero Isabel, con la perspicacia emocional que caracteriza a las mejores amigas, comenzó a notar algo más profundo en la reacción de Carmen. Los bastidores de las emociones humanas son complejos, y Isabel tenía la experiencia suficiente para reconocer cuando alguien está procesando más que simple vergüenza profesional. Después de observar cuidadosamente las expresiones de Carmen mientras relataba cada detalle del incidente, Isabel tomó una decisión que cambiaría completamente la dirección de la conversación. Con la franqueza directa que solo las amigas verdaderas pueden permitirse, hizo una pregunta que cortó directamente al corazón del asunto. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo, su tono volviéndose más serio y perceptivo. «¿Estás tan nerviosa porque fue vergonzoso o porque te sentiste atraída por él?». La pregunta impactó a Carmen como un rayo de claridad que iluminó verdades que había estado evitando reconocer incluso ante sí misma. Su reacción inmediata fue de negación defensiva, gargueando palabras de protesta que sonaban poco convincentes incluso para ella misma. «¿Qué? No, no es eso para nada, Isa. Es solo que…». Pero Isabel ya tenía su respuesta. La verdad oculta sobre las emociones humanas es que raramente podemos ocultarlas completamente de las personas que nos conocen íntimamente. En los ojos de Carmen, en la intensidad de su reacción, en la forma en que había descrito cada detalle del encuentro con una precisión que iba más allá de la simple recordación profesional, Isabel pudo ver algo que Carmen aún no estaba lista para admitir. «Ya sabía», dijo Isabel con una sonrisa que mezclaba compasión con satisfacción de haber identificado correctamente lo que realmente estaba sucediendo. «Estás interesada en él, y no hay nada de malo en eso». La confrontación con esta verdad sobre sus sentimientos llevó a Carmen a levantarse del sofá y caminar hacia la ventana de su apartamento, como si el movimiento físico pudiera ayudarla a procesar la revelación emocional que Isabel acababa de forzarla a reconocer. Desde esa perspectiva, observó la vida cotidiana que se desarrollaba en las calles de Malasaña. Jóvenes saliendo de los bares,
parejas caminando de la mano, la existencia normal y auténtica que contrastaba dramáticamente con el mundo que había experimentado esa tarde. La verdad oculta que Carmen finalmente admitió, tanto para Isabel como para sí misma, era que incluso si estuviera interesada en Alejandro como hombre, las diferencias entre sus mundos eran tan abismales que cualquier posibilidad romántica parecía completamente irrealista. Su mente racional se enfrentaba a la evidencia irrefutable de la desigualdad social que había experimentado en 1900. Primera persona. Isabel, ¿tú viste dónde vive él?, dijo Carmen, su voz cargada de una melancolía que revelaba cuánto la había impactado realmente la experiencia. Es como un museo. Cada objeto en su ático probablemente cuesta más que mi alquiler de 6 meses. Somos de planetas completamente diferentes. Su mentalidad práctica luchaba contra las emociones que Isabel había logrado que reconociera. Isabel escuchaba con la paciencia de alguien que entendía que su amiga necesitaba procesar no solo la atracción que sentía, sino también los miedos legítimos sobre las diferencias sociales que constituían barreras reales en su sociedad. Era una conversación que tocaba temas profundos sobre clase, autoestima y las posibilidades del amor que trasciende las circunstancias económicas. La transformación emocional que Carmen estaba experimentando era compleja. Por un lado, había descubierto que sentía una atracción genuina hacia Alejandro que iba más allá de la admiración profesional. Por otro lado, se enfrentaba a la realidad de que esa atracción parecía ser completamente impráctica desde una perspectiva social y económica. En ese momento exacto de reflexión profunda, el teléfono de Carmen vibró sobre la mesa con una insistencia que interrumpió completamente el flujo de sus pensamientos melancólicos. Era un mensaje de un número que no tenía guardado en sus contactos, pero que inmediatamente reconoció como proveniente del mundo que acababa de dejar. El mensaje era de Alejandro, y su contenido transformó instantáneamente toda la dinámica de la conversación entre las dos amigas. Con una profesionalidad que contrastaba hermosamente con la informalidad de la comunicación por mensaje de texto, Alejandro expresaba su deseo de agendar una nueva reunión para discutir los detalles del proyecto. Mañana a las 10 de la mañana sería posible. Preguntaba con una cortesía que revelaba tanto respeto profesional como interés genuino en continuar su colaboración. Carmen leyó el mensaje varias veces, como si no pudiera creer completamente lo que estaba viendo. Isabel se acercó para leer por encima del hombro de su amiga, y su expresión se transformó inmediatamente en una sonrisa de satisfacción que parecía decir, «Te lo dije». Los bastidores de esta comunicación revelaban algo extraordinario. Alejandro no solo no había perdido el interés profesional después del incidente vergonzoso, sino que había tomado la iniciativa de contactarla directamente para asegurar la continuidad del proyecto. La sonrisa de satisfacción que se extendió por el rostro de Isabel fue una de esas expresiones que comunican mucho más que las palabras. Era la sonrisa de alguien que había visto claramente lo que su amiga no podía ver y que ahora tenía la evidencia perfecta para validar su perspectiva sobre toda la situación. «¿Ves?», dijo Isabel, señalando el teléfono como si fuera la prueba irrefutable de una teoría que había estado defendiendo desde el principio. «Si Alejandro realmente pensara que eres una idiota descuidada, si hubiera perdido todo respeto profesional por ti después de lo que pasó, ¿crees que estaría contactándote personalmente para agendar otra reunión?». La lógica de Isabel era tan simple como devastadoramente efectiva. Carmen sintió cómo su narrativa mental catastrófica comenzaba a desmoronarse ante la evidencia irrefutable del mensaje de texto. La verdad oculta que Isabel estaba revelando era que Carmen había construido toda una historia de fracaso y humillación que no se correspondía con la realidad de cómo Alejandro había percibido realmente la situación. Por el contrario,
continuó Isabel con una sabiduría que venía de años de observar las complejidades de las relaciones humanas en su trabajo hospitalario. Él quiere seguir adelante con el proyecto. Esto no es la reacción de alguien que perdió el respeto por ti. Es la reacción de alguien que vio a una profesional competente que tuvo un accidente menor y completamente comprensible. Carmen experimentó una transformación gradual, pero profunda en su mentalidad, mientras procesaba las palabras de Isabel. La perspectiva que había mantenido durante toda la noche anterior comenzó a evolucionar, permitiendo espacio para posibilidades que había descartado prematuramente. Era como si hubiera estado viendo su situación a través de un filtro distorsionado de autocrítica que finalmente estaba siendo removido. Esa noche, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en semanas, no solo por el alivio de saber que el proyecto continuaría, sino también por la revelación de que quizás había estado subestimando tanto su propia capacidad de recuperación como la madurez emocional de Alejandro. La mañana del jueves llegó a Madrid con esa calidad de luz particular del otoño madrileño, donde el sol lucha valientemente por atravesar las nubes grises que caracterizan la estación. Carmen despertó con una energía renovada que contrastaba dramáticamente con el estado de desesperación en el que había terminado el día anterior. Su proceso de preparación para esta segunda reunión fue una masterclass en transformación personal consciente. En lugar de simplemente elegir ropa apropiada, Carmen tomó decisiones estratégicas que reflejaban una mentalidad completamente nueva. Seleccionó un vestido midiazul marino, con mangas largas que era elegante sin ser ostentoso, profesional sin ser rígido, y lo más importante, completamente seguro contra cualquier accidente relacionado con el viento. La elección de esa vestimenta revelaba algo fascinante sobre su proceso psicológico. Carmen había aprendido de la experiencia anterior sin permitir que el miedo la paralizara. Era la diferencia entre alguien que se rinde después del primer obstáculo y alguien que adapta su estrategia para navegar mejor los desafíos futuros. Carmen llegó al edificio Morales con 15 minutos de antelación, una decisión estratégica que revelaba su transformación mental desde el día anterior. Ya no era la arquitecta desesperada que había corrido contra el tiempo. Era una profesional que había aprendido a manejar sus nervios y a presentarse desde una posición de fortaleza tranquila. Lo que no esperaba era encontrarse con Alejandro esperándola directamente en la recepción. Esta vez no hubo intermediarios, no hubo Carla conduciéndola a través de los protocolos corporativos. Alejandro había tomado la decisión personal de recibirla él mismo, un gesto que comunicaba mucho más que cortesía profesional. La diferencia en su comportamiento era sutil, pero significativa. Carmen notó inmediatamente que había una informalidad cuidadosa en la manera en que él la saludó, como si ambos hubieran atravesado una experiencia compartida que había alterado fundamentalmente la dinámica entre ellos. Ya no eran simplemente CEO y arquitecta, se habían convertido en dos personas que habían compartido un momento de vulnerabilidad humana auténtica. Cuando Alejandro la condujo hacia una sala de reuniones más pequeña informal, Carmen experimentó una revelación sobre las decisiones conscientes que estaba tomando para crear un ambiente diferente. En lugar del despacho imponente con vista panorámica, había elegido un espacio que invitaba a conversaciones más íntimas y menos intimidantes. La verdad oculta detrás de esta elección de ambiente se hizo evidente cuando se sentaron. Alejandro había creado deliberadamente condiciones que permitirían una comunicación más auténtica, donde ambos pudieran abordar directamente lo que había sucedido sin la presión de mantener fachadas corporativas perfectas. Antes de que Carmen pudiera siquiera abrir su carpeta con las actualizaciones del proyecto, Alejandro
tomó la iniciativa de abordar directamente el elefante en la habitación. Con una madurez emocional que impresionó profundamente a Carmen, expresó su deseo de disculparse por cualquier incomodidad que ella hubiera experimentado el día anterior. Carmen, antes de continuar con el proyecto, quiero disculparme sinceramente por cualquier vergüenza que hayas sentido ayer, dijo, su voz cargada de una sinceridad que eliminó inmediatamente cualquier tensión residual que pudiera haber existido. La reacción instintiva de Carmen fue interrumpirlo, insistiendo en que ella era quien debía disculparse por crear una situación tan poco profesional. Pero Alejandro demostró una perspectiva que reveló la profundidad de su carácter cuando dejó completamente claro que había sido un accidente comprensible y que de ninguna manera afectaría su colaboración profesional. Fue un accidente, Carmen. Estas cosas pasan, y quiero que sepas que no cambia en absoluto mi respeto por ti como profesional, ni mi entusiasmo por trabajar contigo en este proyecto, dijo con una firmeza gentil que transformó completamente la mentalidad de Carmen sobre toda la situación. Los bastidores de esta conversación revelaron algo extraordinario sobre la madurez emocional de ambos. En lugar de permitir que un momento embarazoso definiera su relación profesional, habían elegido conscientemente abordarlo directamente y crear un espacio donde pudieran continuar construyendo algo significativo juntos. Con la tensión del día anterior completamente resuelta, Carmen experimentó una liberación creativa que transformó toda su presentación. Abrió su carpeta con una confianza renovada y comenzó a desplegar las ideas adicionales que había desarrollado durante la noche anterior, inspirada directamente por la confesión de Alejandro sobre necesitar algo más humano y acogedor en su espacio. Después de nuestra conversación ayer, me quedé pensando mucho en lo que dijiste sobre querer que tu hogar se sintiera menos como una revista y más como un verdadero refugio, comenzó Carmen, su voz ahora cargada de la pasión profesional que había caracterizado su carrera desde el principio. Sus propuestas revelaron una comprensión que iba mucho más allá de la técnica arquitectónica. Carmen había desarrollado soluciones que abordaban directamente las necesidades emocionales que Alejandro había expresado. Propuso una integración revolucionaria entre los espacios internos y externos mediante paneles de cristal retráctiles que permitirían transformar la relación entre el salón y el terrazo de manera completamente fluida. La verdad oculta sobre la creatividad auténtica es que florece cuando encontramos problemas que realmente nos importan resolver. Carmen no estaba simplemente presentando ideas arquitectónicas, estaba ofreciendo soluciones para una vida más plena, más conectada, más humana. Su mentalidad había evolucionado de pensar en metros cuadrados a pensar en calidad de vida. Alejandro se inclinó hacia adelante para examinar los dibujos con una concentración que Carmen reconoció inmediatamente como el foco de alguien verdaderamente interesado. Sus ojos se movían entre los planos y las explicaciones con una precisión que demostraba no solo comprensión técnica, sino también conexión emocional con las posibilidades que Carmen estaba presentando. «Esto es exactamente lo que tenía en mente», murmuró, y Carmen pudo escuchar en su voz una sorpresa genuina mezclada con admiración. «¿Cómo lograste capturar tan perfectamente lo que necesitaba?». La respuesta de Carmen reveló una dimensión completamente nueva de su proceso creativo que impresionó profundamente a Alejandro. Explicó que había observado cuidadosamente cómo él se movía en el espacio durante su visita anterior, notando patrones sutiles que revelaban sus preferencias inconscientes y áreas de incomodidad. «Noté que cuando hablabas sobre el terrazo, tu lenguaje corporal mostraba admiración por el espacio, pero también cierta distancia», explicó Carmen con una perspicacia que demostró su comprensión profunda sobre la psicología de los espacios habitables.
Te quedabas principalmente cerca de la puerta, como si fuera hermoso de admirar, pero no necesariamente cómodo para vivir. Los bastidores de su observación revelaron algo extraordinario sobre su talento como arquitecta. Carmen no solo diseñaba espacios, leía a las personas que los habitarían. Era una habilidad que iba mucho más allá de la formación técnica y que entraba en el territorio de la intuición emocional aplicada al diseño. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando no solo las soluciones arquitectónicas que Carmen había propuesto, sino también la revelación de que había sido comprendido a un nivel que él mismo no había articulado conscientemente. La conversación profesional llegó naturalmente al momento decisivo que Carmen había estado temiendo y esperando a la vez. Con una respiración profunda que reveló tanto su nerviosismo como su determinación, presentó el presupuesto que había calculado meticulosamente durante las últimas semanas, 180.000 euros, incluyendo el seguimiento completo de la obra. La cifra se quedó suspendida en el aire por un momento que Carmen sintió eterno, donde cada segundo contenía todas sus esperanzas financieras y profesionales. Había aprendido por experiencia que este era el momento donde muchos proyectos prometedores se desvanecían cuando los clientes se enfrentaban a la realidad económica de sus sueños arquitectónicos. Pero la reacción de Alejandro transformó completamente sus expectativas. No mostró ni sorpresa ni vacilación, simplemente asintió con la naturalidad de alguien que había estado esperando exactamente esa información para poder proceder. Perfecto, dijo con una simplicidad que reveló cuán alineados estaban sus valores sobre la calidad y la inversión en excelencia. La verdad oculta sobre las decisiones importantes es que a menudo se toman en segundos, pero se basan en horas de evaluación subconsciente. Alejandro había estado observando no solo las propuestas técnicas de Carmen, sino también su carácter, su profesionalismo, su capacidad de comprender las necesidades humanas detrás de los proyectos arquitectónicos. ¿Cuándo podemos comenzar?, preguntó. Y en esa simple pregunta, Carmen escuchó la confirmación de que había logrado algo extraordinario. No solo había salvado su empresa de la crisis financiera, sino que había conseguido el proyecto más importante de su carrera profesional hasta ese momento. Los bastidores de las emociones de Carmen revelaron una mezcla compleja de alivio, euforia y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. Era la sensación de que este proyecto representaba mucho más que una transacción comercial. Era el comienzo de una colaboración que tendría ramificaciones que ninguno de los dos podía anticipar completamente. Cuando la reunión oficial terminó y ambos comenzaron a guardar sus respectivos documentos, Alejandro tomó una decisión que elevó toda la experiencia a un nivel completamente diferente. Con una espontaneidad que contrastaba hermosamente con la formalidad empresarial que había caracterizado sus interacciones iniciales, la invitó a almorzar en un restaurante cercano para continuar conversando sobre el proyecto. La invitación llegó envuelta en una casualidad cuidadosa que Carmen reconoció inmediatamente como la manera en que las personas sofisticadas crean oportunidades para conexiones más profundas sin presionar ni crear incomodidad. Era una masterclass en navegación social elegante. Cuando se levantaron de sus asientos, Carmen experimentó una revelación que cambió su perspectiva sobre toda la experiencia que habían compartido. La tensión incómoda del día anterior había desaparecido completamente, reemplazada por algo mucho más interesante, una facilidad natural en su interacción que sugería posibilidades que iban mucho más allá de la colaboración profesional. Su mentalidad se expandió para abrazar una posibilidad que había estado evitando considerar.
Quizás este fuera realmente el comienzo de algo mucho más grande y significativo que una simple reforma arquitectónica. Y aquí llegamos al final de esta historia extraordinaria que nos enseña algo profundo sobre las conexiones humanas auténticas. Carmen y Alejandro nos han mostrado que los momentos más vulnerables, esos que creemos que van a arruinar todo, a menudo se convierten en las bases más sólidas para construir algo hermoso y verdadero. Lo que más me fascina de esta historia es cómo demuestra que las diferencias sociales, esas que parecen montañas imposibles de escalar, pueden disolverse cuando dos personas se permiten ver más allá de las apariencias y conectar desde la autenticidad. Carmen no conquistó a Alejandro con perfección, lo conquistó siendo completamente humana. Si esta historia te tocó el corazón, si reconociste algo de ti mismo en la vulnerabilidad de Carmen o en la búsqueda de autenticidad de Alejandro, me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos historias que van directo al alma, que nos recuerdan lo hermoso que puede ser arriesgarse por amor, por sueños, por conexiones reales. Y si llegaste hasta aquí, si viviste cada momento de esta transformación junto a nosotros,